Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos en este día don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y santo temor de Dios. Amén. Santa Elena Guerra, ruega por nosotros. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera del libro del Génesis, en el capítulo 23. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: Y si la mujer no quiere venir conmigo a esa tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Mas a mi hijo no lo lleves allá. Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar todas sus alabanzas? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad.
Dad gracias al Señor porque es bueno. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También el Señor hoy se para delante de nosotros, pero entre el Señor y tú está la misma mesa de impuestos que impedía que Mateo siguiera al Señor. Cuando tenemos una mesa delante de nosotros es difícil saltarla, hay que rodearla para evadirla. Se interpone, es un obstáculo para emprender un camino. Esa mesa de impuestos representa nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra humanidad. Esa mesa de impuestos representa aquello en lo cual Mateo había empeñado su vida. Era la apuesta que él había hecho para la felicidad. Todo ser humano hace unas apuestas para su felicidad. Alguien por el medio académico, otra persona por medio de la vida de pareja, una familia, un hogar, unos hijos. Alguien por medio de los negocios. Alguien por medio de empezar a viajar por el mundo. Pero cada quien va organizando su vida de tal forma que hace una apuesta por la felicidad. En nuestro caso, los sacerdotes apostamos por un camino sacerdotal para ser felices. Mateo había apostado a ser feliz recaudando impuestos, pero este trabajo traía consigo una serie de dificultades como la injusticia, la avaricia, la falta de caridad. Esa mesa de impuestos era lo que impedía a Mateo ser libre y seguir al Señor. Sin embargo, ante el llamado de Jesús, que le dice: «Sígueme», él se levantó y lo siguió. Hay que levantarse de ahí donde estamos, de alguna forma rindiendo culto a una mesa de impuestos. Y con esto no quiero decir que el trabajo, la familia, las realidades humanas nos alejen de Dios. Esto significa que yo debo seguir a Jesús primero y desprenderme de aquello que se ha convertido en idolatría para mi corazón. Aquella apuesta que está fuera de la voluntad de Dios, aquella apuesta por la felicidad que implica la injusticia, el maltrato. Yo debo dejarla. El oficio de cobrador de impuestos implicaba que cuando venía una persona, que de entrada ya eran personas normalmente pobres, pero había un gobierno que oprimía a toda esta región, especialmente a los israelitas. Pues llegaba la persona pobre y si el gobierno le cobraba un denario de impuesto, el cobrador de impuestos se aprovechaba de su posición y le cobraba 2 denarios.
o 1,5 para pagar al gobierno lo que le correspondía y lo otro se lo guardaba. La opresión, el maltrato, hacer parte de un sistema corrupto, pues esto imposibilitaba que Mateo siguiera al Señor. ¿A ti qué te imposibilita el seguimiento de Cristo? Es el licor, son las mentiras, es el mal temperamento, es la pereza. ¿Cuál es nuestra mesa de impuestos? Ese es el trabajo que hoy debemos hacer. Esa es la reflexión y meditación a la cual el Señor nos invita, porque nos está haciendo un llamado: sígueme. Pero Mateo no recogió su mesa de impuestos y se la echó al hombro para seguir al Señor. No, él dejó, se levantó. Tú y yo tenemos que levantarnos. Formas muy eficaces de levantarnos en la Iglesia Católica es la confesión, el arrepentimiento, un cambio de vida, un deseo de servir al Señor e invitarlo a nuestra casa. Es el segundo acto que hace Mateo. Se pone de pie para abandonar la mesa de impuestos, pero en el siguiente momento se lleva a Jesús a su casa. Dice hoy la palabra de Dios que muchos, estando en casa, sentados a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Era apenas lógico. Mateo lo invita a su casa. ¿Y a quién invitó a esa fiesta, a esa comida? Pues a sus amigos que eran publicanos y pecadores, normal. Y Jesús no hace discriminación, no hace acepción de personas. No dice, ay no, yo aquí no puedo entrar, que era una tradición judía férrea, fuerte, porque el judío se contaminaba si entraba en casa de publicano, de pecador, más si se sentaba a la mesa con él, a comer con él, eso ya representaba una comunión, queda contaminado. Pero Jesús no presta atención a estas rígidas leyes judías. Él más bien permite que la misericordia, la compasión de su corazón sea volcada hacia la realidad de Mateo, que ya dio un paso importante, pero que no basta con que se levante de la mesa de impuestos, sino que hay que sanarle en raíz. Hay que acogerle en toda su humanidad, en toda su persona. Hay que ir a salvar su familia, su hogar, su vida. Hay que entablar una relación con Mateo. Y por eso Jesús no mide consecuencias. Esto le estaba costando su cabeza. De hecho, cuando crucifican a Jesús, el malestar que hay en los sumos sacerdotes es la suma de todas estas infracciones a la ley judía. Jesús cura en sábado, come en sábado, Jesús come con pecadores. Entonces la suma de todas estas actitudes de Jesús son las que llevan a las autoridades espirituales a acabar con la vida de Jesús. Pues a Jesús no le importa eso. ¿Sabes por qué? Porque a Él le importas tú, le importa tu persona, le importa tu salvación. A Él no le importa si acabas de pecar y vienes a confesarte. A Él lo que le importa es que te estás confesando. A Él no le importa si mataste personas. A Él no le importa si caíste en lo más bajo. A Él le importa si logra rescatarte. Por eso cuando lo interpelan y le dicen, ¿cómo estás comiendo con pecadores? Jesús dice, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y por estos pecadores es que yo he venido. Y ha valido la pena tanto sacrificio desde el nacimiento de Jesús, desde el embarazo, complicadísimo. Esto representa la determinación de Jesús por ti y por mí. Es un amor muy grande. Es un amor que no mide consecuencias. Y es que así es el amor verdadero. El amor verdadero no repara en gastos. Se lanza simplemente. Pues hoy Jesús de Nazaret, 2000 años después, vuelve y se lanza por ti y entra a tu casa donde hay pereza, hay cansancio, hay malas palabras, hay pecado mortal. A Él no le importa.
Él quiere cada día entrar en tu casa. Y como me daba el testimonio hace un tiempo, una persona de Atlanta me escribía una cartita y me decía: Padre, gracias, porque desde que mi esposo está escuchando el Evangelio, yo le fui poniendo el Evangelio, mi esposo ha cambiado mucho. Jesús entró a la casa. Ese esposo no fue que desde el primer día dejó el vicio, dejó el pecado. No, porque si Jesús pusiera esa condición, ninguno nos salvamos. Jesús entra en nuestra humanidad pecadora, débil, como estemos, pero con un objetivo claro. Un día nos va a liberar, un día nos va a sanar, un día nos va a restaurar, por supuesto que sí. Pero mientras eso pasa, Él ya está con nosotros. Jesús ya está contigo. Ahí en tu pereza, en tu cansancio. Ahí en tu lucha, en tu batalla diaria por tu hogar, por tus hijos, Jesús ya está. Aún no ves los resultados. Jesús no vio los resultados el primer día. Por supuesto que no. Vio algunos resultados. Ya Mateo dejó su mesa de impuestos. Pero es con el tiempo que vamos a hablar de San Mateo. Con el tiempo. Así que tú no te desesperes. Si Dios te tiene tanta paciencia, ¿tú por qué te vas a desesperar? ¿Te vas a angustiar? Y que esta reflexión te ayude también para que le tengamos paciencia al que va de pronto más retardadito en el camino de la conversión, ese esposo, ese hijo, ese vecino, para que no levantemos el dedo para señalar, sino que más bien abramos la mano para acoger sin señalamientos, para acoger sin hacer sentir mal al otro, sino decirle: yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Tú sabes que no comulgo con tu pecado, no comulgo con tu error, pero no te juzgo. Ven que acá hay un abrazo para ti. Ven que yo estoy orando por ti. Cuando quieras, cuando te decidas, ahí estaré para acompañarte en el camino de Dios. Mientras tanto te espero con paciencia. ¿Cómo ayudaría esto a la conversión de tantos? Decía San Francisco de Sales, el santo que se ganó la fama de la amabilidad, de ser el santo más amable. Decía: soy capaz de atraer más moscas con una gota de miel que con un barril lleno y amargo de hiel. Es con la amabilidad, con el cariño, con el trato cristiano que vamos a generar atracción hacia la fe, hacia Dios. Pero claro, nuestra humanidad que cojea muchas veces nos hace ser oscuridad, antitestimonio. Pido perdón por el antitestimonio que como sacerdotes damos. Pido perdón por el antitestimonio que muchas veces te he dado a ti, queriendo, o como dijo el chavo, sin querer queriendo. Pero ahí está nuestra humanidad. Y en esa humanidad es que te animo a tener misericordia de ti, a tenerte paciencia, porque Jesús no repara en nuestra humanidad. Si Jesús reparara en nuestra humanidad, fragilidad, ni lo intentaría. Pero todos los días lo sigue intentando. Y todos los días sigue entrando a mi casa, a mi lecho, a mi vida, tal vez con un récord de pecado grande como era el de Mateo, pero con una esperanza viva, con la esperanza de que yo puedo cambiar y ser mejor, con esa esperanza que llamó a Abraham para hacer de él una nación numerosa, un hombre anciano con una esposa estéril. Pero hemos ido escuchando esta semana a través del relato del libro del Génesis cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Ya en el día de hoy escuchábamos que muere Sara, pero Abraham está pendiente de la promesa. Abraham no pierde de vista la promesa y le encarga a su criado: mira, es hora de que me hagas una promesa. Mi hijo no va a emparentar con paganos. Mi hijo va a emparentar con una mujer de allá, de mi patria, mi tierra,
Así que te encomiendo esa tarea, porque Abraham tiene pendiente de que hay una promesa de Dios que en su momento se va a cumplir, y de alguna forma, como hace la gente anciana, deja testamentos para no dejar cabos sueltos, para dejar continuidad en la promesa que ha recibido de Dios. Pues tú también puedes hacer lo mismo en tu oración, y es entregarle tus hijos, tu familia, pensar en el futuro de tu hogar. La gente está pensando muy inmediatistamente, muy en el aquí, el ahora, el comamos, durmamos, que mañana moriremos. Eso decían los estoicos, estos filósofos que, que solo estaban pendientes del momento presente, que solo estaban pendientes de alimentar esta carne mortal, pero que no creían en vida eterna ni nada. Eso es lo que el mundo moderno no, nos quiere vender. En cambio, la persona de fe piensa en el mañana, piensa en el hijo, piensa en el nieto, piensa en el testimonio que estoy dando a mis hijos. Que no nos dejemos envolver por esa subcultura del inmediatismo, del aquí, el ahora, lo que se puede palpar y tocar. Que como Abraham podamos ver a futuro y ver una promesa que reposa sobre nosotros, pero que a la vez le heredamos a los que nos rodean, especialmente a esos seres queridos más pequeños, tu descendencia. Hay una herencia que darles. Qué bonito e importante orar por ellos, garantizar procesos, realidades que les favorezcan a futuro. A veces la gente se preocupa por comprar seguros de vida, por garantizarle a sus hijos, a su esposa, a su familia, a su descendencia, cosas materiales. Pero ¿no será más importante garantizar lo espiritual? Así que si tú estás dando lo espiritual para tu hogar, ya tienes lo más importante. Lo demás vendrá. Qué bonito esto que nos enseña Abraham, aferrarnos a las promesas de Dios y no desfallecer en ellas. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.